Hola a todos, mi nombre es Pablo Gerlach y hoy vamos a comenzar la primera lección de la asignatura Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números del grado en Matemáticas de la UNED en Sevilla. En esta primera lección vamos a introducir las proposiciones lógicas y aquellas leyes lógicas más importantes que nos van a hacer falta para poder describir cada una de las situaciones. Entonces vamos a comenzar introduciendo qué va a ser para nosotros una proposición lógica simple. ¿Qué va a ser una proposición lógica simple? No va a ser otra cosa que la descripción de una propiedad de un elemento concreto al que se le puede dar un valor de verdadero o falso. Es decir, para nosotros una proposición lógica simple consiste en algo que describe una propiedad de un elemento. Y lo importante es que le podemos asignar un valor de verdadero, que normalmente lo vamos a denotar con el número 1, o un valor falso, que lo vamos a denotar con el número 0. Para nosotros, normalmente escribiremos estas proposiciones lógicas simples con letras y vamos a elegir letras minúsculas, normalmente empezando por la P, Q, R, S, aunque podemos tomar la letra que nos apetezca, pero esto es una cierta convención que tenemos hecha. Una vez que tenemos proposiciones lógicas simples, también podemos hablar de proposiciones compuestas, que no es otra cosa que la combinación de varias proposiciones lógicas simples. Entonces, para poder trabajar con las proposiciones lógicas vamos a necesitar una serie de herramientas que van a ser los conectores lógicos. ¿Cuáles van a ser los conectores lógicos más importantes con los que vamos a estar trabajando? Por un lado, la negación, que lo vamos a escribir con el simbolito este de aquí. Por otro lado, vamos a trabajar con la disyunción, que va a ser este simbolito. Tendremos también la conjunción, que va a denotar este simbolito. El condicional, que va a ser esta flecha, y el bicondicional, que va a ser la doble flecha. Pero en este caso tenemos una doble flecha simple, igual que aquí tenemos una flecha simple. Hay veces que vamos a utilizar una cierta notación, en la que vamos a escribir la doble flecha para indicar que el condicional flecha es cierto. Y de mismo modo utilizaremos la doble flecha para indicar que el doble condicional o el bicondicional es cierto también. Va a haber dos elementos que van a ser unas proposiciones importantes, que va a ser la proposición 0, que es lo que vamos a llamar una contradicción. Es algo que nunca es cierto. Y en el lado opuesto tendremos el 1, que es lo que vamos a llamar tautología, que es que siempre es cierto. Para estudiar los conectores lógicos y las proposiciones vamos a utilizar unos elementos que van a ser las tablas de verdad. ¿En qué consiste una tabla de verdad? En colocar de manera ordenada
los valores que toman las proposiciones. De este modo podemos estudiar las tablas de verdad de los distintos conectores para saber cómo están funcionando. Entonces, por un lado teníamos la negación. ¿Cuál es la tabla de verdad de la negación? Pues recordemos que si empezamos con un P, tenemos aquí no P. P toma los valores 0 o 1, por lo tanto no P toma los valores 1 o 0. Esta sería la tabla de verdad de la negación. Por otro lado vamos con la disyunción. La disyunción ya utiliza dos elementos, P y Q. Y aquí vamos a tener P o Q. ¿Qué hace la disyunción? Nos dice que los elementos son ciertos si y solo si alguno de los dos es cierto. Entonces los valores que toma P pueden ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1 o 1. Por lo tanto, esta proposición va a ser cierta si alguno de los valores es cierto. Es decir, que siempre que haya al menos uno de los valores ciertos, tendremos que la es cierta. Por otro lado tenemos la conjunción. Podemos tener dos valores P y Q. Y aquí vamos a tener P y Q. A diferencia de la conjunción, de la disyunción, la conjunción es cierta cuando los dos elementos son ciertos. Por lo tanto, de forma muy parecida, vamos a tener que siempre es falsa, excepto cuando los dos son verdaderos. Tenemos ahora el condicional. Tenemos P, Q y el condicional de P implica Q. Para que sea cierto, tiene que ser que P implique Q. Por lo tanto, si estudiamos los distintos valores, lo que tenemos es que el condicional es cierto cuando P es cierto y Q es cierto. En este caso, si P es cierto pero Q es falso, no es cierto. Y siempre que P sea falso, tenemos que la proposición se cumple. Y por último, tenemos la tabla de verdad del bicondicional. En este caso, volvemos a tener P y Q. Y aquí tenemos P implica Q. Sí, solo sí. Y de forma parecida va a ser cierto si y solo si los dos toman el mismo valor. Es decir, en este caso va a ser falso, en este caso va a ser falso y en este caso son ciertos. ¿De acuerdo? Estas son las tablas de verdad de los distintos conectores lógicos que vamos a tener. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos hablar de equivalencia de proposiciones. ¿Qué significa que dos proposiciones sean equivalentes? Lo que significa es que tienen precisamente la misma tabla de verdad. Es decir, coincide su tabla de verdad. Por lo tanto, la tabla de verdad nos va a servir para poder estudiar las relaciones entre distintas proposiciones, conectores y situaciones que nos vayamos a encontrar. Claro, con todas estas tablas de verdad van a entrar una serie de reglas o de leyes lógicas, que van a ser las siguientes. Por un lado vamos a comenzar con las leyes lógicas que se aplican a un solo elemento. Y para ello vamos a tener, por un lado, la ley de doble negación. ¿Qué nos dice esta ley lógica? Que si negamos y negamos P, esto es equivalente a tener P. Por otro lado vamos a tener las leyes de identidad. ¿Qué nos dice la ley de identidad? Por un lado, que si tengo P o P, esto es lo mismo que tener simplemente una vez P. Segundo, que si tengo P y P, esto es lo mismo que tener simplemente P.
Por otro lado, que P implica P, eso siempre es cierto. Por lo tanto, es equivalente a la tautología 1. Y por otro lado, que P, si y solo si P, siempre es cierto también. Por lo tanto, esto también es equivalente a la tautología 1. Tenemos otras leyes un poquito diferentes que van a ser, por un lado, la ley del tercio excluso. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que o tengo P o tengo su negación. Lo cual significa que esto es equivalente a la tautología 1. Y por otro lado, tenemos la ley de contradicción. ¿Qué nos dice la ley de contradicción? Nos dice que si tengo P y al mismo tiempo no tengo P, eso no puede ser. Por lo tanto, tenemos una contradicción. Es decir, equivalente a la proposición nula. Ahora vamos a comenzar a trabajar con leyes lógicas, pero que involucran a más de una proposición. Y para ello vamos a trabajar primero con las leyes de simplificación. Por un lado, si tengo P o algo que nunca es cierto, eso es equivalente a tener P. Si tengo P y algo que siempre es cierto, eso es equivalente también a tener simplemente P. Y tercero, que 1 implique P, es decir, que algo que sea cierto implique P, eso significa que lo que tiene que ser cierto también es P. Por otro lado tenemos las leyes conmutativas. ¿Qué nos van a garantir? Por un lado, que tener P o Q es equivalente a tener Q o P, da igual el orden en el que lo escribamos. Lo mismo va a ocurrir con la conjunción, tener P y Q es equivalente a tener Q y P. Y lo mismo va a ocurrir con el condicional. Si tengo P, si y solo si Q, eso es equivalente a tener Q, si y solo si P. ¿Vale? Y por último, una de las leyes más importantes con las que vamos a estar trabajando son las leyes de De Morgan, que nos permiten utilizar varios operadores o conectores lógicos entre sí. Por un lado, nos va a decir que si tenemos la negación de P o Q, eso es equivalente a tener la negación de P y tener al mismo tiempo la negación de Q. Y por otro lado, si tenemos la negación de P y Q, esto es equivalente a tener la negación de P o tener la negación de Q. Básicamente lo que nos está diciendo la ley de De Morgan es que lo contrario de la disyunción es la conjunción y viceversa. Lo contrario de la conjunción es la disyunción. A continuación introducimos por un lado las leyes del condicional, que lo que van a hacer es que nos van a permitir reescribir el condicional flechita utilizando otros conectores lógicos. Para ello, ¿qué vamos a tener? Por un lado, tener P implica Q es equivalente a escribir que no P o Q. Por otro lado, P implica Q también lo podemos escribir como la negación de tener P y tener no Q. A su vez, P implica Q es equivalente a tener la proposición P si y solo si tenemos la proposición P y Q. Y por último, tener P implica Q
va a ser equivalente a tener la proposición Q con el bicondicional de la proposición P o Q. Estas reglas que tenemos para el condicional podemos extenderlas al bicondicional, lo que pasa que solo de un único modo. Para ello tenemos la ley del bicondicional. ¿Qué nos dice esta ley? Que tener P si y solo si Q es lo mismo que escribir P implica Q y Q implica P. Es decir, el bicondicional se puede escribir como una conjunción de dos condicionales, y como cada condicional ya lo podemos escribir usando negaciones, disyunciones o conjunciones, lo tenemos todo simplificado. Por otro lado, vamos a introducir dos leyes que son muy importantes, que nos suelen servir a la hora de demostrar proposiciones. Por un lado, vamos a tener la ley de reducción al absurdo. ¿Cómo expresamos la ley de reducción al absurdo? Si negamos la proposición P, eso implica Q o no P. Q o no Q. Esta proposición es equivalente a que tengamos P. Es decir, si el hecho de no tener P implica al mismo tiempo Q y no Q, lo cual esto de aquí no es otra cosa que 0, es una contradicción, entonces no P no puede ser cierto, por lo tanto lo que tiene que ser cierto es P. Por otro lado, vamos a trabajar con las leyes de transposición. Leyes de transposición. ¿Qué nos dicen estas dos leyes? Por un lado, que es equivalente tener la implicación de P y Q a escribir que lo contrario de Q implica la negación de P. O de forma análoga, si tengo el bicondicional P si y solo si Q, eso es equivalente a tener el bicondicional no P si y solo si no Q. Una vez que hemos estudiado las distintas leyes lógicas que afectan a dos operadores, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos tres proposiciones. Para ello, comenzamos con las leyes asociativas. Tenemos entonces que, por un lado, si tengo P o Q o R, eso es equivalente a tener P o Q o R. Lo mismo va a ocurrir con la conjunción. Si tengo P y Q y tengo R, eso es equivalente a tener P y tener Q y R. Y lo mismo va a ocurrir con los bicondicionales. Si tengo P si y solo si Q y luego si y solo si con R, esa proposición es equivalente a tener P si y solo si, pero con Q si y solo si R. A su vez, vamos a tener las leyes distributivas, que nos van a permitir combinar los distintos elementos. Por un lado tenemos que si tengo P y la disyunción con la conjunción Q y R, eso es equivalente a tener P o Q y P o R. Lo mismo ocurre con el proceso inverso, es decir, si tengo P y Q o R, eso es equivalente a tener
P y Q o tener P y R. A su vez, si tenemos que P implica Q o R, eso es equivalente a tener, por un lado, que P implica Q o tener que P implica R. Y por último, si tenemos que P implica la conjunción Q y R, eso es equivalente a desglosarlo escribiendo P implica Q y además P implica R. Una vez que tenemos estas leyes, nos faltan unas cuantas leyes más únicamente para concluir todas las herramientas que nos van a hacer falta. Por un lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que vamos a llamar las leyes de simplificación condicional. De simplificación condicional. ¿Qué van a hacer estas leyes? Darnos casos particulares. Por ejemplo, si nosotros tenemos P y Q, entonces, en particular tengo P. O también podríamos escribirlo como, si se cumple P y Q, entonces tiene que cumplirse también Q. P y Q me está diciendo que se cumplen las dos cosas a la vez, por lo tanto se cumple cada una por separado. También podemos escribir que podemos añadir cosas, es decir, si tengo P, pues también puedo añadirle cualquier otra proposición y decir, tengo P o Q. Puedo añadir cosas sin ningún problema. Luego tenemos las leyes de inferencia. ¿Qué nos permite la ley de inferencia? Obtener información sobre lo que está ocurriendo si tengo un elemento y su negación. Es decir, si tengo, por un lado, la negación de P, y además estoy exigiendo que se tenga P o Q, claro, no P y P al mismo tiempo no pueden darse, por lo tanto lo que tiene que darse es Q. Y del mismo modo, si tengo P y además tengo la negación de P o la negación de Q, entonces lo que tiene que darse es la negación de Q, porque no pueden darse las mismas cosas al mismo tiempo. Finalizamos con dos leyes que relacionan los condicionales. Una de ellas es la ley que llamamos ley modus ponendo ponens. ¿Qué nos garantiza esa ley? Que si tengo que P implica P y a su vez tengo también P, entonces, como se cumple P, ¿qué es lo que debe ocurrir? Que se cumpla Q. Y por otro lado, la ley que llamamos ley modus tollendo tollens. ¿Qué nos garantiza? De forma análoga, si tengo que P implica Q y además tengo que no se tiene Q, entonces no puede darse P, porque si tuviese P, eso implicaría Q, y entonces tendría Q y la negación de Q, y sería una contradicción. Por lo tanto, lo que tiene que cumplirse es no P. ¿Vale? Una vez que tenemos todas estas leyes, lo que a nosotros nos interesa es estudiar la veracidad o falsedad de distintas proposiciones. Es lo que vamos a llamar nosotros la validación de proposiciones. Y para validar proposiciones vamos a seguir básicamente tres reglas. Por un lado, vamos a usar
tablas de verdad. Vamos a introducir los distintos valores de las proposiciones, vamos a utilizar los conectores, las relaciones y vemos qué obtenemos. Por otro lado, podemos usar refutación. Y refutación en lo que consiste en usar reducción al absurdo. Y por último tenemos un método que se llama la forma clausada de proposiciones, que lo que nos permite es estudiar de forma sencilla qué ocurre con las tablas de verdad. ¿En qué consiste la forma clausada de proposiciones? O también se llama la forma normal conjuntiva. Nuestro objetivo es que si tenemos aquí una proposición compuesta, queremos hacer pasos para que sea equivalente a tener una intersección, es decir, una conjunción de distintas proposiciones. Es decir, yo quiero tener aquí una proposición 1 y una proposición 2 y expresarlo todo como intersección de distintas proposiciones. ¿Por qué? Porque el modo de que esta forma o esta proposición compuesta sea cierta es que cada una de estas proposiciones independientes sea cierta. Por lo tanto, se reduce a estudiar cuando cada una de ellas por separado va a ser cierta. Con esto hemos completado todo lo que nos hace falta sobre el desarrollo teórico de los distintos elementos para estudiar las proposiciones. Y ahora vamos a estudiar cómo aplicamos estos elementos a ejercicios para que veamos. Uno de los ejemplos que queríamos poner era a la hora de estudiar las leyes lógicas. Ahí hemos visto la ley del condicional. ¿Y qué nos decía la ley del condicional? Nos decía que era equivalente tener P implica Q a tener no P o Q. ¿Cómo estudiamos que esto es equivalente? Vamos a usar las tablas de verdad. Para que ambas proposiciones sean equivalentes, una escrita con el condicional con la flecha y la otra utilizando la negación y la disyunción, tenemos que ver que los elementos coinciden uno a uno. Para ello, vamos a comenzar escribiendo P y Q. Aquí vamos a escribir P implica Q. Bueno, antes de escribir P implica Q, vamos a hacer una cosa. Vamos a escribir P, la negación de P y Q. Ahora vamos a escribir aquí P implica Q. Y aquí vamos a escribir la negación de P o Q. ¿Qué tenemos nosotros entonces? Por un lado, estas son las dos proposiciones que queremos ver si son equivalentes o no. Eso significa que tendrían que coincidir elemento a elemento en los valores que toma. Claro, P puede tomar el valor 0 y Q el valor 0. Entonces la negación de P toma el valor 1. También puede ser que P valga 0 y Q valga 1. La negación de P vuelve a valer 1. Puede ser que P valga 1 y Q valga 0. La negación de P entonces vale 0. Y por último puede ser que P valga 1 y Q valga 1. La negación de P valdría 1 entonces. Con respecto al condicional sabemos que si P vale 0, entonces condicional es siempre cierto. Es decir, que en estos casos es cierto. Si P vale 1,
para que el condicional sea cierto, Q también tiene que ser cierto, es decir, en este caso. Y en este último caso es cuando esto no se verifica. Ahora, para que una disyunción sea cierta, alguno de los dos elementos tiene que ser cierto. Y aquí tenemos la negación de P o Q. Nos vamos a la negación de P o Q. Como la negación de P es cierta, aquí escribimos un 1. ¿Los dos son ciertos? Bueno, escribimos también un 1. Ninguno de los dos es cierto, entonces escribimos un 0. Y aquí los dos también son ciertos. Perfecto. Perdón, aquí me he equivocado. La negación de P es un 0. Aquí el Q es cierto. Perfecto, pues ponemos un 1. Si nos fijamos, elemento a elemento, las dos proposiciones toman los mismos valores. Por lo tanto, hemos demostrado que efectivamente esta ley del condicional se verifica. A continuación vamos a resolver el ejercicio 2, apartado C de los ejemplos del libro, que en ese caso nos piden simplificar. Simplificar usando las leyes lógicas que hemos visto. Y nos piden simplificar la siguiente expresión. En el apartado C nos dan una expresión que es la negación de P y Q o la negación de P y la negación de R o P y Q. Y para comenzar lo que vamos a hacer es que nos vamos a fijar en estos dos elementos que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque en estos dos elementos intervienen las mismas leyes lógicas. Es decir, esto, usando la ley asociativa, lo podía escribir como no P y Q o P y Q. Y la ley conmutativa me dice que me da igual que esté primero este elemento, segundo este, tercero este, y los puedo intercambiar el orden con las disyunciones. Y ahora si nos fijamos, tenemos aquí un elemento Q y un elemento Q, por lo tanto esto es lo mismo. Podemos escribirlo con la doble implicación o escribirlo con un igual, nos da exactamente, no nos afecta, que escribir Q o no P, perdón, Q, aquí tenemos uno, por lo tanto sería Q o no P y P. Claro, ¿qué ocurre con no P y P? Que no P y P es una contradicción, una negación, esto es un 0. Es decir, que esto es equivalente a Q o 0. Pero sabemos que eso es simplemente equivalente a Q. Por lo tanto, nuestra ley lógica, ¿a qué es equivalente? Es equivalente a Q o no P y no R. Ya no podemos simplificar más porque ya tenemos precisamente todos los elementos con una sola proposición Q, P o R. Vale. En el siguiente ejercicio, en el 4C, lo que vamos a hacer va a ser construir tablas de verdad. Es decir, construir la tabla de verdad de las siguientes proposiciones. En este caso lo que vamos a hacer es el apartado C, la proposición que nos dan, ¿cuál es? Nos da la proposición no P o Q y P o R. Entonces lo primero que hacemos es que escribimos las proposiciones que solemos llamar atómicas, que son la PQR. P, Q, R. Si tenemos negaciones,
podemos escribir también las negaciones si queremos. En ese caso, pues a lo mejor antes de escribir Q y R pondría aquí no P, luego pondría la Q y luego pondría la R. Luego, como lo tengo con conjunciones, vamos a escribir cada una de esas conjunciones. Es decir, tendríamos no P o Q y aquí tendríamos P o R. Y por último ponemos nuestra ley lógica, que sería escribir entero no P o Q y P o R. Esta última columna es la que nos va a interesar, es la que nos va a dar toda la información. Ahora, como tenemos tres distintas proposiciones atómicas, P, Q y R, sabemos que en total vamos a tener 8 posibles filas, donde puede ser 0, 0, 0, en ese caso la negación de P vale 1, puede ser 0, 0, 1, la negación vale 1, puede ser 0, 1, 0, la negación vale 1, puede ser 1, 0, 0. Lo voy a escribir un poquito más chico porque si no, no me va a caber. Vamos a poner aquí de nuevo. Vamos a tener que puede ser 0, 0, 0, la negación vale 1. Puede ser 0, 0, 1, la negación vale 1. Puede ser 0, 1, 0, la negación vale 1. O puede ser 1, 0, 0, la negación vale 0. Puede ser 1, 0, 1, la negación vale 0. Puede ser 1, 1, 0, la negación vale 0. O puede ser, ¿cuál me falta? 0, 1, 1, la negación vale 1. Y por último, que todos sean ciertos. 1, 1, 1 y la negación vale 0. Aquí tenemos nuestros 8 casos posibles. Ahora nos vamos a la disyunción no P o Q. Nos fijamos en no P o Q. 1, 0, vale 1. 1, 0, vale 1. 1, 1, vale 1. 0, 0, vale 0. 0, 0, vale 0. 0, 1, vale 1. 1, 1, vale 1. 0, 1, vale 1. ¿Vale? Por otro lado nos vamos a P o R. P o R. 0, 0, vale 0. 0, 1, vale 1. 0, 0, vale 0. 1, 0, vale 1. 1, 1, vale 1. 1, 0, vale 1. 0, 1, vale 1. Y 1, 1, vale 1. Ya como tenemos una conjunción, para que sea cierta, los dos elementos tienen que ser ciertos. Es decir, ahora, esta es la que nos interesa, tenemos 1, 0, vale 0. 1 y 1, es cierto. 1 y 0, vale 0. 0 y 1, vale 0. 0 y 1, vale 0. 1 y 1, y ya estos tres son ciertos. Esta es nuestra tabla de verdad. Esta que tenemos aquí. Esta es la columna que nos interesa. Es la que nos está diciendo, en función de las valores que toman P, Q y R, cuando nuestra ley lógica es cierta o falsa. Y por último, vamos a estudiar en el ejercicio 8, en el que queremos construir la forma clausada. Vamos a hacer el apartado D, en el cual la proposición que nos dan es, por un lado tenemos P implica Q, o P, todo ello implica la negación de Q o P. Perdón, de Q y P. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Por un lado vamos a comenzar, nos da igual el orden que sigamos, pero descomponiendo los condicionales con la ley del condicional. Para ello nos fijamos en que es como si todo esto fuese una proposición y todo esto fuese otra proposición. Por lo tanto, la ley del condicional me dice que todo esto ¿a qué es equivalente? A, por un lado, la negación de la primera, no P implica Q,
OP. Y ahora la disyunción de la segunda, que sería no Q y P. Vamos a seguir descomponiendo esta de aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otro condicional. Y este condicional lo podemos escribir como no P o Q. Por lo tanto, de momento lo que hemos obtenido es que todo esto es equivalente a la siguiente proposición lógica. A tener no, corchete, a tenemos no P o Q, o P, corchete, o tenemos Q y P. Si nos fijamos, utilizando las leyes que hemos estudiado, podemos escribir esto como P o no P, las leyes asociativas me dice y conmutativas, que me da igual el orden en el que escribamos, o Q. Pero claro, P o no P es 1. Y Q o 1 es simplemente 1, porque esto siempre es cierto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que todo esto es la negación de 1. Por lo tanto, todo esto es equivalente a la negación de 1 o Q y P. Pero la negación de 1 es simplemente 0. Por lo tanto, todo esto es simplemente Q y P. Es una forma clausada en la que tengo aquí una proposición, que sería la proposición 1, una conjunción, y aquí tengo otra proposición que sería la proposición 2. Lo que pasa es que en vez de ser cosas complicadas nos han quedado simplemente P y Q. Nos podrían haber quedado Q o R o otras cosas, pero en este caso ha sido así de simple. Vale. Por último, en el ejercicio 12 vamos a estudiar equivalencia de unas proposiciones. Entonces, en el ejercicio 12 nos preguntan cuáles de las proposiciones siguientes son equivalentes a la proposición P o R y P o Q. Tenemos tres opciones que van a ser, por un lado, P y Q o R. Por otro lado tenemos B, que sería P condicional no R, y P condicional no Q. Y por último, una C, que sería P o Q y R. Hay muchas formas de estudiar si son equivalentes. Podemos utilizar las leyes lógicas para llegar a la misma forma clausada. Podemos estudiar las tablas de verdad. En este aspecto nos da exactamente igual. Vamos a comenzar primero con las tablas de verdad. A ver qué podemos obtener. Por un lado vamos a tener P, Q y R. Por otro lado, vamos a tener los distintos elementos que nos hacen falta. Como tenemos aquí una conjunción, vamos a estudiar P o R. Vamos a estudiar P o Q. Y vamos a estudiar la proposición que nos dan, que en este caso vamos a llamarla, por escribir menos simplemente, a la proposición que nos da, la llamamos 1. Y entonces aquí vamos a tener 1. Por otro lado, las que más nos cuesten, vamos a añadirlas aquí, que van a ser, por ejemplo, P implica no R y
P implica no Q. Y luego vamos a poner entonces las distintas proposiciones que vamos a tener, que van a ser por un lado, por ejemplo, la A. Vamos a tener la B. Y vamos a tener la C, por ejemplo, en verde. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a construir nuestra tabla de verdad para ver cuáles son equivalentes. Las que nos interesan son las columnitas de el 1 y las A, B y C. El resto de cuentas son cuentas auxiliares que no lo podemos hacer de cabeza o las vamos a añadir aquí también únicamente para que nos sea más fácil. Entonces, con P, Q y R, ¿qué cuentas tenemos? Tenemos que pueden ser 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Puede ser 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 o las 3, 1, 1, 1, 1. Muy bien. En este caso tenemos P o R, que sería 0 o 0, 0, 0 o 1, 1, 0 o 0, 0, 1 o 0, 1, 1 o 1, 1, 1 o 0, 1, 0 o 1, 1 y 1 o 1, 1. Por otro lado, P o Q, que sería 0, 0, 1, 1, aquí otro 1 y ya luego las tres últimas filas, unos. Por lo tanto, la proposición que nos da el enunciado, que sería P o R y P o Q, sería la 1. Para que sea cierta, como está en la fórmula clausada, cada una de las cláusulas de las proposiciones tiene que ser cierta. Es decir, como estas dos son falsas, no. Como una es falsa, no. Como una es falsa, no. Y ahora todas estas son ciertas, es decir, todo esto son unos. Muy bien. Para P o no R, ¿qué teníamos? Que por un lado, si P era falsa, siempre es cierta. Entonces, siempre que P sea un 0, siempre va a ser cierta. Por tanto, esta es cierta, esta es cierta, esta es cierta. Ahora, P es cierta. Eso significa que lo que hay aquí tiene que ser cierto también, que es no R. Por tanto, cuando R sea falso, no R es cierto. Por lo tanto, sería 1 y 1, 1. Aquí, aunque R vale 1, la negación de R es 0. P es cierta, pero no R es falsa. Por lo tanto, vale 0. Aquí P es cierta, R es falsa, luego la negación es cierta, un 1. Aquí tenemos que P es falsa, por lo tanto es un 1. Y aquí R es cierta, luego la negación es falsa, pero P se cumple, luego es un 0. Por otro lado, P implica no Q. Del mismo modo, teníamos siempre que P sea falsa, 1, 1, 1. P es cierta, Q es falsa, por lo tanto la negación es cierta, 1. P es cierta, Q es falsa, 1. P es cierta, la negación es falsa, 0. P no es cierta, se cumple. P es cierta, la negación es falsa, 0. Por lo tanto, ahora, ¿qué tenemos? Por un lado, P y Q o R. ¿Qué pasa con Q o R? Para Q o R tenemos que ver que siempre que P sea un 0, esta conjunción va a ser falsa. O sea, sabemos que cuando P sea 0, esto va a ser 0. Vamos a tener aquí un 0, aquí un 0, aquí un 0. Y en esta penúltima, aquí un 0. Ahora, cuando P sea cierta, o Q o R tienen que ser ciertas. Entonces, cuando Q y R sean ceros, no se va a cumplir, que es únicamente en este caso. Aquí hay un 0. Pero si nos fijamos, aunque sabemos que el resto de elementos van a ser unos, aquí vemos que ya para este elemento de aquí, la proposición de nuestro enunciado aquí toma valor 1 y la proposición A toma aquí el valor 0. No toman el mismo valor. Luego, sabemos que A no es equivalente a la proposición 1. Con que únicamente un elemento falle ya es suficiente. Vamos con B. B eran las dos condicionales. Por lo tanto, para que, como tenemos aquí una conjunción, tiene que ser cierta si las dos condicionales son ciertas. Es decir, aquí es cierta, aquí es cierta. Podríamos seguir, ¿verdad? Pero ya nos fijamos en que nos da igual lo que valga aquí, porque
directamente el primer elemento que obtenemos es cierto, mientras que este elemento es falso. Por lo tanto, tenemos que B no es equivalente a 1 tampoco. Claro, por descarte debería ser la C, pero vamos a comprobarlo. La C, ¿quién sería? P, O, Q y R. Siempre que P sea cierta, ¿qué vamos a tener? Que como es una disyunción, si una de las dos cosas es cierta, las dos cosas son... La disyunción es cierta, por tanto, cuando P tenga 1, esto va a ser 1. Es decir, aquí vamos a tener un 1, aquí vamos a tener un 1, aquí vamos a tener un 1 y aquí vamos a tener un 1. Ahora, cuando P valga 0, para que sea cierta la disyunción, estas dos cosas tienen que ser ciertas. Y como tengo la conjunción de Q y R, las dos cosas tienen que ser ciertas. Es decir, como Q o R sean 0, esto es 0. Por lo tanto, Q o R 0, 0. La Q es 0, 0. La R es 0, 0. Y este de aquí, las dos son ciertas, 1, 1. Si nos fijamos elemento a elemento tenemos 0 y 0, 0 y 0, 0 y 0 y ya todos los elementos son unos. ¿Eso qué significa? Que la proposición 1 es equivalente a la proposición C. Y lo hemos demostrado viendo las tablas de verdad de cada una de las dos proposiciones. En este caso podríamos haber hecho una simplificación en el sentido de que estudiando 1, ¿qué ocurre? Pues que aquí, si nos fijamos, cuando escribimos P o R y P o Q, aquí tenemos una P y una P. Esta P podríamos sacarla factor común, en el sentido de con la ley de Morgan, ¿verdad? Y decir que esto es P. Y luego aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos simplemente, precisamente, como sacamos la P, aquí afectaría a R y Q, que es lo que hemos obtenido que es cierto. Entonces, bueno, aunque lo hemos hecho así, podríamos haberlo usado la ley de Morgan y haberlo descompuesto. Y con esto vamos a finalizar la primera lección de la asignatura.